Vamos a hablar sobre el tema secretos de familia. Para eso vamos a Josué 7, capítulo 7, desde el verso 16 hasta el 26. Dice: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y habiendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera, y haciendo luego acercar la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues bien, te los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, con sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Bueno, este pasaje nos habla de la historia de Acán, cuando él toma estas cosas del anatema, ¿no? Y él las esconde debajo de su tienda. Entonces el verso 21 dice, donde está basada esta enseñanza, en el verso 21, dice acá: no, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero bajo ello. Listo, esta es la historia de Acán. Entonces lo primero que miramos es la palabra, ¿no? Lo que dice ahí. Él dice que él escondió, Acán escondió todo esto debajo de su tienda. La tienda pues era lo que hoy sería como la casa, ¿no? Era como una carpa, lo que ellos hacían en ese tiempo pues eran carpas de campamento, que eran móviles, portátiles. Entonces Acán dice que él escondió todo eso debajo de su tienda, que en otras palabras sería debajo de su casa. Entonces nos habla de esto, nos hace referencia a un secreto, ¿no? Porque está oculto, está debajo, está tapado. Entonces esa palabra, cuando él dice que escondió, nos está hablando de un secreto. Nos está hablando de un secreto porque él lo escondió. Quiere decir que algo que para que no se viera, algo que está oculto, que está tapado. Y nos habla de la familia, porque cuando él dice que lo escondió debajo de su tienda, es como decir debajo de su casa. Sí, entonces la tienda era para ellos lo que para nosotros es una casa, era el lugar donde habitaban, donde vivían, era su casa. Entonces de ahí viene el tema secreto de familia. Secreto porque fue algo que Acán escondió. Y es un secreto familiar porque el texto dice que lo escondió debajo de su casa, es un secreto familiar. Bueno, entonces ya miramos el contexto y ya lo conocemos, ¿no? De la historia de Acán, de lo que pasó y qué fue lo que él hizo, ¿no? El pecado de él. Aquí donde miramos en esta parte de cuando Josué empieza a buscar el pecado,
La palabra, aquí hay una palabra que aparece que es la palabra tribu. Esta palabra tribu que encontramos en la primera parte, tribu, en hebreo es mate. Y esa palabra significa rama o vara. Esa palabra nos hace referencia a la rama como rama de un árbol o una vara, ¿sí? Algo que nace de algo, de un árbol. Entonces está hablando de una rama. Entonces lo vamos a tener en cuenta esa palabra rama para entender de que se va a hablar de un árbol. Vamos a hablar del árbol genealógico. En este contexto miramos lo siguiente, Josué 7, vamos a leer el verso 17 y 18, dice, Josué 7, 17, dice, haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Qué miramos en estos dos versos? Miramos la genealogía de Acán. En estos dos versos se está hablando de la genealogía de Acán, nos está mostrando la genealogía de dónde salió Acán. La razón por la que nos está mostrando esta genealogía es porque detrás de lo que vemos en la letra nos está mostrando un árbol genealógico, está hablando de un árbol genealógico. Por eso nos muestra estas generaciones o los ancestros o los parientes de Acán, para darnos la idea de un árbol genealógico. Entonces dice aquí, Acán es hijo de Carmi, hijo de Sabdi, y Sabdi es hijo de Sera. Si notamos aquí nos están mencionando 4 generaciones. Acán es una generación, Carmi sería la otra generación, Sabdi la tercera generación y Sera la cuarta generación. Entonces aquí miramos que nos está hablando de un árbol familiar, un árbol genealógico, nos está dando a entender un diseño de un árbol familiar, por eso se están presentando 4 generaciones, para darnos a entender que está hablando de un árbol, de una genealogía, de un árbol familiar. También se menciona la palabra, 4 palabras que se mencionan para encontrar a Candice, la tribu, número 1, familia, 2, casa, 3 y varones, 4. Entonces cuando se empieza a buscar este pecado, ellos van bajando, ¿no? en la línea. Primero empiezan a buscar en las tribus, de las tribus buscan las familias, de las familias buscan casa, de la casa, a qué casa pertenecía, y después buscan los varones. Entonces también 4 escalones, que es lo mismo, hace la misma referencia a las 4 generaciones, ¿no? Para poder encontrar la iniquidad. Entonces se busca en las 4 generaciones. Hasta que encuentran en este caso al culpable o al varón que es el que ha ocasionado esto, que en este caso es Acán. ¿Por qué hay 4? ¿Por qué se menciona 4 generaciones? Que son Acán 1, Carmi 2, Sabdi 3 y Sera 4, que es el árbol genealógico de Acán. ¿Por qué se mencionan 4 generaciones? Porque en Éxodo 34:7 habla de que Dios visite la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces el hecho de que hay 4 generaciones nos está hablando de una referencia hacia la iniquidad, nos está hablando de una referencia de lo que habla en Éxodo 34, ¿no? que Dios visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces detrás de todo este contexto nos está hablando, número 1, de un árbol genealógico, por eso se menciona toda la genealogía de Acán. Número 2, nos habla de iniquidad, por eso hay 4 niveles, 4 generaciones. Se mencionan 4 generaciones de Acán porque está haciendo referencia a una iniquidad. Nos habla de un secreto de familia porque es algo que Acán escondió, tapó, quiere decir que es un secreto familiar, lo metió en su tienda, es un secreto familiar. Como ya vimos en Josué 7:21, dice que el pecado estaba escondido, el pecado estaba oculto.
Todo esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿no? Que no solamente Acán dejó escondidos secretos familiares, Acán tenía un secreto de familia, algo que él guardó, algo que tenía debajo de su tienda, algo que él dejó escondido, ¿no? Entonces, ahora otra cosa que hay que mirar es que eso lo hizo Acán, las otras, su padre y su abuelo y sus abuelos, los que existían en esta generación, no sabían eso. Él solamente esto lo hizo Acán y lo escondió para que nadie se diera cuenta. Entonces se convirtió en un secreto, ¿no? En algo que estaba escondido, pero que no lo conocía, era como estaba tapado, escondido, no, eso no lo sabían. Entonces es un secreto de familia. Asimismo, hoy en día, pues entonces hay secretos, ¿no? Las familias han guardado por generaciones secretos. ¿Qué tipo de secretos se guardan? Por ejemplo, han guardado algunas familias, ¿no? Por ejemplo, hay secretos que se han guardado por vergüenza, están tapados por vergüenza, por ejemplo, una violación, ¿no? Entonces, en el caso de una violación, por ejemplo, que una persona haya sufrido, entonces, para proteger, digamos, el nombre, la integridad de la persona, entonces eso se tapa, eso se trata, se tiene una tendencia a tratar de olvidar para evitarle a la persona pues que repita la experiencia, el sufrimiento, que viva en esa situación de dolor. Pero también se hace por vergüenza, ¿no? Entonces la persona inconscientemente trata de olvidar eso, su inconsciente trata de borrar eso para que ella no vuelva, no viva, no pueda repetir esa experiencia, ese dolor, para que no vivan en vergüenza, porque una persona es difícil humanamente que una persona pues reconozca, ¿no? Que ha sido abusada o que fue violada, entonces esto le genera un trauma, una vergüenza, un menosprecio, un desprecio también por parte de la sociedad. Entonces hay ciertas situaciones que han pasado y se han olvidado, se han enterrado, se volvieron un secreto. De alguna forma, pues esto tiene sentido, ¿no? Porque es para proteger a la persona, para evitar que sea difamada, para evitar que sea menospreciada, para evitar de que ella viva bajo ese rechazo, que viva bajo esa experiencia que ella vivió. Al no confesar o al no confesar, al no sanar esas heridas, pues eso se vuelve un secreto, algo que la persona puede haber vivido toda su vida con ese trauma, la persona puede haber vivido toda su vida, su infancia, su adultez y haber muerto con esa herida que pronto no fue sanada, que no fue restaurada. Entonces esa condición o esa información se transfiere generacionalmente a las otras generaciones. Eso genera un bloqueo, eso le genera diferentes situaciones a los otros familiares, a los descendientes, ¿no? Entonces, al no resolver esta situación, se convierte eso también en una iniquidad, ¿no? Entonces quiere decir, por ejemplo, que si una persona fue violada y eso no se cerró, esa puerta no se sanó, no solamente quedan traumas que se heredan a los hijos, sino que también queda esa puerta abierta para que otro pariente pueda ser abusado o que tenga, sí que pueda repetir esta experiencia de violación o que se le pueda manifestar. Otro tipo de pecado que se oculta, ¿no? El incesto, ¿no? Entonces en muchas familias, aunque no se escucha mucho, pero eso pasaba, ¿no? Ha pasado desde hace mucho tiempo y sigue pasando. Hay situaciones de incesto donde ha habido relaciones, ¿no? Relaciones entre parientes. A veces pues puede ser algo, digamos, involuntario, ¿no? Que una persona fue abusada o fue violentada o violada por otro familiar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un adulto y una persona menor de edad, digamos una niña, ¿no? Entonces que la niña, por ejemplo, es menor de edad, es indefensa, no tiene conocimiento. Y en ese caso, pues un pariente, un familiar abusa de ella, ¿no? Otro caso, pues que se da o que se puede dar es cuando dos familiares tienen esa iniquidad de incesto, ¿no? Hay ese pecado de incesto que de pronto fue cometido por los ancestros, por otro pariente, un antepasado. Y entonces se tiende a repetir, ¿no? El incesto, ¿no? Entonces dos parientes que se enamoraron,
se enamoraron, una inclinación hacia un familiar emocionalmente y formaron un hogar, entonces ellos, eso se tapa, ¿no? Se trata de olvidar porque es una vergüenza, digamos, familiarmente se considera también como una vergüenza, como algo que se entiende que no es normal, se entiende que la sociedad no lo mira bien, se entiende que es algo que no es aceptado, ¿no? Que no debería de haber pasado. Entonces cuando hay incesto en las familias también eso se olvida, se borra, se tapa, se entierra, ¿no? Entonces lo que se hace normalmente en la familia es que eso se trata de olvidar, se trata de borrar de la mente, se trata de borrar de que nadie más sepa, ¿sí? Para poder evitar, como decía aquí, la vergüenza, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se han tapado por vergüenza, para que no se desprestigie el apellido, para que no desprestigiar el nombre, para evitar murmuraciones, ¿sí? Entonces hay muchas razones por las que se guardan estos secretos, entonces esto es algo que pasa, ¿no? Los incestos, ¿no? Que se dan, ¿no? Incestos cuando hay relación entre parientes, sean relaciones sexuales o solamente sean resentimientos, ¿no? De relaciones sentimentales. Entonces eso se oculta, ¿no? O hay situaciones también que se ocultan, ¿no? A nivel familiar. Por ejemplo, que un pariente haya robado algo y estuvo un tiempo en la cárcel. Entonces eso le genera a la persona una vergüenza y a nivel familiar pues se trata de proteger o se trata de ayudar a esa persona. Hay una forma en que tratan de hacerlo es olvidando, ¿no? Olvidando lo que pasó, entonces se entierra, se tapa eso. Pero vuelvo y digo, como no se trabajó eso, como eso no, esa puerta no se cerró, entonces solamente se quedó tapado, se trató de olvidar, se trató de olvidar eso y como no se trabajó, no se cerró esas puertas, no se cortó esa iniquidad, entonces eso que hicieron los ancestros se vuelve a repetir en las futuras generaciones, en los hijos, los nietos, los bisnietos. Se vuelve a repetir esa situación porque nunca se cerró la puerta, porque nunca se trabajó esa situación, sino que solamente se tapó, se escondió y se volvió un secreto familiar. Otro tipo de secretos que también se guardan a nivel familiar son los abortos, ¿no? Entonces de pronto una niña o una joven quedó embarazada por cualquier circunstancia, ¿no? Y esto pues los padres, ¿no? Los familiares para proteger a la niña o a esta persona, pues también tratan de guardarlo. Eso lo que hace es que se tapa, ¿no? Entonces no hay que decirle a nadie, no hay que comentarle a nadie, obviamente porque esto le genera problemas pues emocionales, psicológicos, el hecho de que una persona aborte. Entonces se tapa, ¿no? Y se vuelve un secreto de familia porque no le contaron a nadie, porque no esto se escondió, ¿no? Para proteger, digamos que haya sido una jovencita menor de edad, entonces se tapa, se trata de olvidar, se trata de borrar. Pero el problema es que como esta puerta no se cerró, como esta iniquidad no se cortó, entonces esto se vuelve a repetir. Vuelvo y digo, cuando esta persona crezca, forme su hogar, se puede repetir en su hija, en los nietos, en los bisnietos. Pues otra persona muy probablemente va a tener otro aborto porque no se selló esa puerta, no se solucionó el problema, solamente se escondió, ese aborto solamente se escondió, se tapó y al cabo de los años pues ya se convirtió en un secreto familiar porque nadie supo, ¿no? Ni se le contó a los demás familiares. Obviamente pues porque esto tiene implicaciones, ¿no? De vergüenza, de deshonra, entonces esa es la situación, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se ocultan a nivel familiar, hay muchas cosas que se ocultan y que se vuelven secretos y estos secretos pues aunque son secretos, esto se vuelve y se manifiesta, entonces en realidad esto se vuelve a manifestar porque no se sacó a la luz, porque no se solucionó, porque no se cortó esa maldición, esa iniquidad, entonces esto tiene la inclinación a volverse a repetir en otros miembros de la familia, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Para que puedas ver bien tus videos en tu celular, lo primero que debes hacer es ampliar la pantalla, dirigiéndote a la parte inferior de tu video, dando clic en la esquina. Después, dirígete a la parte superior de tu video en el icono de configuración, dando clic en calidad y cambiándola a 720. Y listo.
ya puedes ver tus videos. Al final, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita